minutos, José La Luz. Bueno, señores, varias cosas. Deseándoles a todos los dominicanos un inicio de semana positivo, y recordándoles que vamos a ser más positivos si nos planificamos, porque el que no se planifica no logra su meta. Si la logra es por accidente, por casualidad. La planificación es un factor del desarrollo. Ningún proyecto, ni personal, ni institucional, ni social, ni empresarial, ni de país, se consigue sin la planificación. Pero hay un gran problema, y es que con la escasez, con la administración de la escasez, la planificación se hace más necesaria, pero también más difícil. La pobreza no permite planificar. No permite planificar, y eso es un problema que nos estanca como sociedad. Individualmente tenemos que hacer un esfuerzo. A mí particularmente, que vengo de una pobreza muy radical, me tomó más de 10 años aprender a dominar una agenda, porque empecé a manejar agenda después que entré a la universidad, y eso es terrible. Entonces, miren, señores, varias cosas. Ayer la iglesia dio una muestra de fuerza. La iglesia católica. La iglesia católica con esta marcha por la familia. Sí, o sea, pues fue la católica que organizó. Fue la católica. ¿Y hay más iglesias? Claro, la iglesia cristiana evangélica. Sí, pero que que somos muchísimos. Nosotros somos el 30% de la población. La luz. Bueno, pero en términos... El 30% de la población somos los cristianos. Cada evangélicos. vez, La iglesia es la católica, ¿verdad? mira, Incluso y cada vez ellos le dicen creciendo otro más. nombre, templo, algo así, ¿no es? No, nosotros igual, iglesia. Nosotros somos iglesia igual. ¿Cómo se llama? Son ¿Sabe nuestros cuál- templos, pero los católicos ¿Cuál es la también. diferencia? Que están divididos en diferentes iglesias, la iglesia católica una sola, y por eso, pero Pero cada todos vez somos es más cristianos, que es lo creciente. Como importante. dicen, la embajada, todo el mundo sabe que es la de Estados Unidos. La iglesia, todo el mundo dice Porque que la los Sí, pero la políticos- realidad está porque los cambiando. políticos de aquí son subdesarrollados. Ahora y- te vas a criticar tú mismo. No. Oye, desde Trujillo, la embajada norteamericana empezó a coger ese auge aquí con la invasión de 1916. Llegó la reina del programa. Yolanda Martínez, buenos días. Sí, Yolanda con Martínez. con la invasión de Vestida de morado. 1916. Le queda bien el vestido Como debe morado. como debe ser. Y cuando la embajada se fue, siguió teniendo, cuando la invasión salió, la embajada norteamericana siguió teniendo esa influencia, como en muchos países de América Latina, pero aquí más, a tal punto de que cuando la embajada gringa convoca una actividad, los políticos dominicanos se mueren por ir. O sea, una cosa Tienes que sentarte aquí, Yolanda. realmente lamentable, ¿no? Y la embajada dominicana Más cerca de ti. influye en procesos aquí que nosotros ni embajada de Estados pensamos, Unidos, la dice. embajada norteamericana, nosotros ni pensamos hacerlo en los Estados Unidos. Pero anyway, vamos al punto. La Iglesia Católica, con su actividad Un Paso por la No hay nada que Familia, acusar. dio una muestra de fuerza ayer en la República Dominicana, pero realmente la Iglesia tiene que hacer un esfuerzo para ponerse a tono con lo que está pasando en la sociedad. Así es. A propósito de la modificación del Código Procesal Penal, han empezado a salir las reacciones pro familia, por ejemplo, que es una ONG que promueve la planificación familiar, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Le envió una carta al presidente Danilo Medina donde le advierte sobre el impacto negativo que tendría la lucha contra la violencia de género y la integridad de la mujer por varios artículos, específicamente dos del nuevo Código Penal en la República Dominicana, que ellos dicen que ya se consagraron en la Constitución y no había por qué adjetivizarlos también. Específicamente el artículo 90 y el artículo 82. Entonces, Finju, por otro lado, que es una ONG... Perdón, que permite la interrupción del embarazo Sí. en casos en que la vida de la madre esté en peligro. O sea, eso había sido una conquista y ahora echamos hacia atrás la al eliminarlo. despenalización, porque Sí. es que cuando había Pero en esos casos extremos, no es que se permita aquí cuando había siempre. una causa de fuerza mayor que ponía en riesgo la vida de la madre, entonces ya se permitía la despenalización Sí. por la intervención del médico en la interrupción del embarazo. Por Eso ejemplo, lo van a penalizar ahora. aquella niñita de San Lo van a Cristóbal de 11 penalizar años. en la modificación. Sí, Sí, aquella así es. niñita que Por estuvo su como disparate. 2 semanas en cuidados intensivos y cuando sale de cuidados intensivos lo que pide es su muñeca, no la bebé que Entonces, había nacido. ¿Y también- dónde tú me dejas lo de la prisión para la Sí. difamación? No, y
pero también también el que tiene que ver con contrario con el feminicidio, la tendencia de América Latina. Oye, el feminicidio, el nuevo código lo limita a una relación íntima. Fuera de ahí, cualquier no se configuraría la figura del feminismo, no se tipificaría, y eso es realmente una falta de respeto a todo el esfuerzo que se está haciendo en la República Dominicana para bajar los indicadores de violencia de género. Y Profamilia en este caso tiene razón. ¿Qué dice Finju? Que no, que Danilo promulgue el Código Penal. Que lo promulgue. Ustedes saben que Finju ya tiene un carácter mucho más conservador que en estos temas sociales y jurídicos. Yo pienso que más sociales que jurídicos. Y entonces dice que el código debe ser aprobado. Debemos invitarlos a los dos, a Finju y a Profamilia, para ampliar más estos detalles. Pero hay un aspecto del código, y aquí quiero conectar esto con lo que pasó en Bonao, que a mí sí me llama la atención. O sea, yo pienso que en la República Dominicana se cometen más muertes por intercambio de disparos al año que feminicidio. Yo tengo registrado en este año más de 9 casos, particularmente por unos observatorios que hago en mi programa. O sea, no le estoy dando un rigor científico porque yo sé que van más de 20 o 30, pero yo tengo 9 indicadores de intercambio de disparos donde han muerto como 14 personas. Entonces, esas personas, independientemente de su culpabilidad o de su inocencia, mueren al margen de la ley. Pero tú dices que hay más por intercambio de disparos que feminicidio. Sí. O sea, en la República Dominicana mueren más personas por intercambio de disparos que por feminicidio. O sea, que hasta el momento han habido más de 72 muertes por intercambio de disparos. ¿Qué pasa? Que muchas de esas muertes, la sociedad las saluda porque son posibles presuntos delincuentes, atracadores, sicarios, pero las muertes son ilegales. ¿Por qué? Porque los expedientes se archivan y son muertes al margen de la justicia. Si ustedes cogen cualquier periódico ahora, mueren 2 presuntos sicarios en intercambio de disparos en vivienda. ¿Qué pasa con ese caso dentro de un mes, dentro de 2? Ya se olvida. Pero ni siquiera te mencionan los nombres de los que lo mataron, ni el número de la patrulla, ni la placa, nada. Eso simplemente se archiva. Entonces puede ser que uno de los dos fuera culpable, pero que otro no. ¿Pero en qué circunstancias mueren en intercambio? No, eso es lo que yo digo, que las circunstancias nunca se aclaran. Pero además, nunca se aclaran. Cortan el proceso de investigación muchas veces y las vinculaciones con lo mismo que lo matan. Bueno, yo le doy yo le digo a ustedes que yo no recuerdo en todo el tiempo que tengo en los medios de comunicación que un caso de intercambio de disparos sea llevado a la justicia y se ha ventilado y la policía ha dicho, bueno, fue un intercambio de disparos, pero aquí están cómo ocurrieron los hechos para que la justicia determine si hay que absolver a los policías y que sigan trabajando o si hay que suspenderlo, si hay que ponerle una sanción menor, si fue homicidio, si fue asesinato, porque todas las posibilidades caben. No, ha habido algunos casos, pero por presión de la ciudadanía. Sí, pero no intercambio simple. ¿Cuál? No, son casos muy... O sea, no son simples, eso es verdad. El del haitiano. Sí, el de ¿cómo era? El que agarraron, que lo vieron esposado. Que pues imagínate tú, por Dios. No. Pero además el del haitiano de aquí, exacto, el del haitiano del 27 de febrero creo que fue, que estaban jugando. La policía fue a buscar su cuarto, que le tocaba por el juego que ellos cobran. Y se puso una discusión y lo mataron y todo el mundo vio. Y no permitieron que se llevaran el cadáver hasta que no llegara. Hay una evidencia. Ya hay. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Bueno, yo estoy consciente de que el Estado tiene el monopolio de la violencia, o debe tenerla. Aquí en México ya la perdió. Aquí no se sabe si lo tiene todavía. Pero si vamos a seguir matando personas, el Estado, porque es el Estado que lo mata, entonces eso hay que legalizarlo. Y hay que legalizarlo. Y ese Código Penal debió servir para abrir un debate sobre la pena de muerte. En Estados Unidos existe, en Chile creo que existe todavía, en Cuba existe. Eso no genera ningún problema. El Estado se puso de acuerdo, el Leviatán, como lo llamó Thomas Hobbes, se pone de acuerdo. No, esta persona tiene un perfil antisocial. Ese señor se llama José Rafael Félix, el que violó a la niña de 1 año y 11 meses en Bonao. ¿Qué hace vivo? Yo creo que alguien me diga a mí. ¿Y no hubo intercambio? No hubo intercambio. ¿Tú sabes por qué no hubo intercambio, verdad? Oye, ¿por qué no hubo intercambio?
Lo único que encontraron las autoridades, porque él puso 2 peluches debajo de la almohada para engañar, para ganar tiempo, para que pensaran que la niña estaba durmiendo. Pero él se fumó un cigarro. Después que él hizo lo que hizo, él se fumó un cigarro en la casa, quizás pensando lo que iba a hacer, y encontraron la colilla del cigarro ahí. Fue la colilla del cigarrillo que le permitió a las autoridades llegar hasta él. Entonces, obviamente... Pero hubo una técnica de investigación. Claro. La policía avanza mucho en eso. Entonces, esa colilla de cuando cigarrillo... Quieren, ellos lo hacen. Cuando quieren, ellos lo hacen. La gente, cuando a él lo llevaron a conocer la medida de coerción, la gente lo quería linchar. Creo que este fin de semana le hicieron alguito en la cárcel. Creo que este fin de semana. Entonces, ¿qué sucede? Le aplican el código rojo. Ese tipo no merece vivir. ¿Por qué no merece vivir? Porque no respeta la vida de los demás. No está en condiciones de vivir en sociedad. O lo aislamos permanentemente, hay que mantenerlo de por vida, o sencillamente la sociedad en su conjunto decide legalmente terminar con su vida. Eso lo hacen muchísimos países del mundo. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con que se siga matando en la calle de manera ilegal. Y por último, quiero decir lo siguiente. Ese tipo, el que violó a la niña de 1 año y 11 meses, era delivery. Hace más de 5 años estamos diciendo aquí que los delivery hay que regularlo. Como dice Calle 13, no por lo que fue, sino por lo que puede ser en el aguante. ¿Por qué? Porque esos delivery entran a nuestras casas. Hay muchísimos que tienen muy buena intención, nos dan un servicio indispensable, pero ¿y si hay otros que no lo tienen en ese grupo? Entonces el Estado, Interior y Policía tienen que depurarlos y hay que hacer exámenes de droga, porque cuando los delivery llegan a nuestras casas, hacen inteligencia, establecen relaciones con las muchachas que están dando servicio en la casa, con los niños nuestros, con los guardianes, donde los hay. Donde generan, no pueden entrar. Generan una empatía, crean relaciones, y esas relaciones se hacen parte de la cotidianidad. En el 90% de los casos son positivas. Pero ¿y el otro 10? Entonces hay que regularlo, hay que depurarlo, y hay que hacer examen antidoping. El dato que aporta Yolanda es importante. En muchos edificios han establecido como norma que no pueden subir. Donde yo resido no pueden subir. Cada residente tiene que bajar. Oye lo que te voy a decir. Mucho hace muchos años de eso que tomaron la disposición y mucha gente se molestó, pero al final le entendieron. Pero se trata de la seguridad. Pero ojo, no solamente el delivery de colmado. Yo me refiero a todo. Todos los delivery. Yo me refiero a todo. Yo me refiero a todo. El plomero. Entonces no es que no den el servicio valiosísimo que lo dan, es que el Estado tenga control de ellos. Que los regule. Tú eres delivery, tú tienes que tener un carnet que diga que tú fuiste depurado por el Estado, que tú no tienes antecedentes, que tú no estás siendo perseguido, que tú no tienes problema con droga. No sé que en el motor ande con placa, con seguro, bueno, con ya, luces. Ya tú estás hablando del delivery suizo hoy. No, pero tú sabes qué pasa, que nosotros vivimos de espaldas a la realidad de que este país cambió. O sea, es tan sencillo como nosotros vivimos en una negación constante, con una nostalgia de tiempos idos. Yo recuerdo en una oportunidad que hicimos un programa sobre seguridad y había un experto peruano que ha trabajado en diseño de sistemas de seguridad en muchas ciudades del mundo. Y le decíamos, mire, pero ¿qué podemos hacer? Y no sé qué. Y el tipo nos decía, así, muy descarnadamente, dice, bueno, lo primero que ustedes tienen que entender es que esto es irreversible. Y lo que ustedes pueden hacer es tratar de detenerlo. Bueno, en Cuba no, en Cuba eso no pasa. Tratar de detenerlo. Eso pasa en estos paisitos, pero en Cuba no. Bueno. En estos paisitos de bananeros, de políticos subdesarrollados. No, pasa en los grandes también. Pasa en los grandes. 8:26 minutos. Cambio y fuera, Vladimir.